Sí, bueno, esta novela estuvo inspirada, como creo que toda novela contemporánea, por otra serie de novelas en las que yo encontraba como un ambiente que yo quería emular, del que me enamoré, ¿no? Por ejemplo, el cuento Casa Tomada de Julio Cortázar fue una inspiración directa sobre esta novela, porque me enamoré de ese ambiente oscuro, de una casa que parece tener una personalidad propia y en la que justamente viven dos hermanos en una relación, pues que no lo dice así nunca Cortázar, claro, pero que es demasiado próxima para dos hermanos, ¿no? Viven juntos, se dedican a labores pues, de casa, pero de entretenimiento sobre todo. Él lee libros todo el día y ella teje, y parece un matrimonio en realidad, ¿no? Bueno, y ahí en el cuento recordaremos que alguien ocupa la mitad de la casa y la toma de esa manera, y los hermanos se ven obligados al final del cuento a salirse, ¿no? Salirse de la casa, y son expulsados de su propia casa. Bueno, este cuento lo leí como todos cuando era adolescente, y algo se quedó todos estos años como una inspiración acerca de qué puede ocurrir adentro de una casa y cuáles son los deseos de salir, de ser expulsados de esa casa, pero también de escapar de esa casa. Y el motivo de los hermanos que tienen una relación demasiado cercana cuando están dentro de una casa de esa manera, ¿no? Bueno, pero otras novelas también fueron inspirando el trabajo. Por ejemplo, las novelas de Kafka jugaron un papel de influencia muy directa, porque en Kafka yo encontré todos los mecanismos obviamente del absurdo, pero del absurdo en ambientes de encierro, en ambientes en donde curiosamente los personajes se empecinan por entrar, ¿no? Por ejemplo en el castillo o en el proceso mismo, intentan entrar en un sistema que no entienden, que los utiliza, que termina por expulsarlos en tal medida que terminan muertos o terminan simplemente expulsados de ese sistema jurídico, de ese sistema burocrático que no entienden, pero ellos quieren entrar todo el tiempo, ¿no? Y no saben por qué, quieren comprender el funcionamiento de esa ley que los rebasa, mencionando el cuento famoso de Kafka Ante la Ley, que también influyó aquí de manera muy definitiva. Hablando ya de los personajes de esta novela, hay tres principales. Ella, que no tiene nombre, es la madre, pero simplemente le llamo ella, y los dos hijos, Lázaro y Ángela. Bueno, pero precisamente ella representa esta totalidad de la ley, este poder de la palabra, que se continúa todo el tiempo sin que los hijos puedan comprender muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Los hechos ocurren en una casa de estas muy viejas en la colonia Roma. Todavía hoy, si paseamos por las calles de la Roma, podemos ver esas casas de principios del siglo pasado, que parecen abandonadas, que son gigantescas, son como viejos monstruos de principios del siglo XX, y parece que nadie vive en ellas, pero uno se sorprende cuando ve gente entrar y salir. Hay familias ahí. Y hay familias viviendo ahí. Y entonces ese es el motivo de ficción para la casa, ¿no? Ellos viven en una casa de estas, en la colonia Roma, parece deshabitada, pero se caracteriza por tener construida en la parte de atrás un desván muy alto que parece una torre, ¿no? Parece una torre. Y la novela entonces se llama El hombre de la torre, porque desde el principio estoy jugando con la idea de que alguien está ahí,
de que alguien está encerrado o está confinado en una torre. Este es el viejo uso de las torres en el medievo y todavía en la modernidad, ¿no? Bueno, pero estoy jugando a que alguien está ahí contando la historia, ¿no? La historia que cuenta es la de ella, que a su vez le cuenta historias a los hijos cada tarde, y estas historias que les cuenta son historias casi de terror, ¿no? Son historias cargadas de algo siniestro, de algo que ellos no pueden entender, pero que interpretan como una ley, lo que dice ella cada tarde, como en una especie de tortura cotidiana, pero también de aleccionamiento para los hijos. Parece una serie de historias de terror psicológico, pero ellos la toman como un mandato, como una ley que no pueden cuestionar. A final de cuentas es la palabra de ella. La historia de primer plano es la que le ocurre a los hermanos y a ella misma, ¿no? Esa es la historia de primer plano. Y en esa historia de primer plano, los hermanos, en ese encierro durísimo que viven en casa, comienzan a tener una atracción prohibida. El elemento erótico ahí, incestuoso, sirve como crítica, no encarnada en una palabra, pero sí en acciones de seducción entre los dos hermanos, que son como una subversión ante la palabra de ella. Bueno, en fin, en esta relación incestuosa, ellos empiezan a tener una serie de acercamientos, primero como adolescentes, ya luego como adultos, y ocurre lo que va a dar un giro a todas las cosas en la novela, que ella queda embarazada, la hermana queda embarazada de su propio hermano, y el intento por salir de casa, pero también por quedarse en casa y tener un sentido de ese nuevo acontecimiento, esas dos direcciones comienzan a ser fundamentales, ¿no? Hay que decir también, esta novela es para adultos, y yo diría para adultos de amplio criterio. O sea, no es una novela fácil en ese sentido, es una novela que lleva el experimento con la crueldad a una exhibición y a una narración muy cruda.